perdemos prácticamente todo. ¿Y por qué digo esto? Porque entre puestos directos e indirectos, la industria de la carne genera 100.000 puestos de trabajo y 3.000 millones de dólares es lo que ingresa en materia de exportación a la Argentina, lo cual le viene muy bien a las arcas del Banco Central para hacer frente a diferentes obligaciones. Sobre este tema vamos a estar hablando con el actual ministro de Ganadería y Agricultura, el doctor Sergio Busso, pero antes de meternos a hablar con el invitado que tenemos para hoy, quiero repasar algunos Twitter de algunos en este caso del gobernador Perotti, si el director lo tiene. Fíjense, el gobernador Perotti, que ya vamos a hacer una lectura política sobre esto. En Santa Fe la ganadería genera trabajo, inversiones y tiene un inmenso potencial. Los cambios en las reglas de juego con soluciones que no funcionan solo perjudican el futuro de la actividad que tanto nos brinda a los santafesinos. Y el otro Twitter es del vicegobernador Manuel Calvo, que en su momento, cuando hizo este tuit, estaba a cargo de la gobernación por la operación que tuvo el gobernador Schiaretti, que dijo básicamente tropezar 2 veces con la misma piedra. En esta frase se puede resumir la decisión del gobierno nacional de suspender las exportaciones de carne vacuna por un periodo de 30 días con el argumento de controlar el precio. Y el último Twitter tiene que ver con lo que manifestó en las redes sociales, en Twitter, el invitado de hoy, el actual ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso. La inflación es un tema gravísimo para el bolsillo de los argentinos, pero claramente la solución no pasa por tomar decisiones que afecten a la producción, al trabajo y al desarrollo de las regiones de las provincias. Así están las cosas. Y esto también tiene una lectura política. ¿Por qué? Porque Perotti, Schiaretti también es peronista, pero convengamos que Perotti, el gobernador de Santa Fe, tiene más aceitadas las relaciones con la Casa Rosada. Sin embargo, le salió con los tapones de punta. Y el gobernador Schiaretti, a través de la voz del vicegobernador Calvo, también le contestó. 2 peronistas, ¿no? Y el último tuit que leíamos tiene que ver con el invitado de hoy, que ya lo paso a saludar. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué Hola, dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andas vos? Bueno, ¿qué hacemos contra esto? Porque parece la pirinola, acá pierden todos. Pierde el ingreso de divisas frescas con los 3.000 millones de dólares que ingresa a Argentina, y lo que siempre habla, mayor generación de puestos privados de trabajo con 100.000 trabajadores y que indirecta o indirectamente dependen de esta industria, ¿no? Sí, es algo inentendible. Por eso cuando uno tiene que buscar algún calificativo, digamos, para entender esta realidad, se da cuenta que por ahí estas decisiones se toman a partir del gran desconocimiento que se tiene de Argentina. Si no, no podría uno explicarse con argumentos más o menos sólidos, válidos, por qué. El argumento es, bueno, va a bajar la carne, sí, dijeron. Sí, pero la carne no bajó. Y eso ya se vio hace casi 15 años atrás, en el 2006, cuando precisamente en el gobierno de Néstor Kirchner se toma una decisión parecida a esta. Estábamos en una situación igual, queriendo bajar el precio de la carne, se cierran las exportaciones, se ponen restricciones, y eso prácticamente duró 10 años. Y esos 10 años, ¿qué significó? Que no solamente el precio se corrigiera, por ahí se puede corregir a lo mejor en el mediano plazo, pero ¿qué significó eso? La destrucción de más de 15 millones de cabezas de ganado de Argentina, casi una cifra similar al total de stock ganadero que tiene Uruguay, para que nosotros pongamos dimensión de lo que estamos hablando. Y recuperar la ganadería es muy difícil porque son ciclos largos, ¿no? Desde que un productor, un emprendedor, un inversor decide tomar la decisión de... Esto es importante que lo diga, ministro, porque adelante, parece que nosotros vamos al súper, ya está, un pedazo de bife. Un ciclo muy... ¿Y cuál es el tiempo que lleva el negocio ganadero? 4 o 5 años. O sea que aquel que se inició, supongamos, que tenía pensado en el 2018, el 2021, 3 años mínimo, digo, los tiempos ganaderos, sí, la vaca, el ternero, el engorde. Con ciertas reglas de juego, ¿no? Él toma la decisión porque tiene un mercado interno, un mercado externo, puede exportar. Entonces toma una decisión porque la cadena de valor medianamente le significaba que podía ser una cuestión sostenible en el tiempo, que le dejaba rentabilidad, porque nadie emprende algo o invierte algo si uno no tiene la certeza de que puede llegar a ganar plata. Pero ahora le cambian la regla del juego. Al cambiarte la regla del juego, prácticamente lo que hace es desalentar una cadena que vos bien lo dijiste, Cristian, exporta 3.000 millones de dólares con la necesidad de recursos de dólares que tiene el país. Porque si el país algo le falta, sobre todas las cosas que carece, es los dólares. Las crisis generalmente recurrentes se generan por falta de dólares.
¿Y cómo hacemos nosotros para tener dólares? Hoy el único camino es exportar, porque prácticamente nadie nos puede, dólares, y nadie nos puede prestar, nadie nos puede financiar, porque el gobierno anterior de Macri prácticamente se tomó todo el financiamiento y se endeudó, y estamos tratando de ver cómo discutimos pagar la deuda. Entonces la única posibilidad que tiene Argentina hoy es exportar. Y la verdad es que esto yo lo he escuchado muchas veces del presidente y de muchos funcionarios. Vamos a producir más, vamos a exportar más, inclusive... Voy a encender la llave de la economía. Claro, es el eslogan que tiene el Consejo Agroindustrial Argentino, que se juntó con el presidente, con la vicepresidenta, que se juntó con los gobernadores, y la agenda que ellos han construido es en 10 años producir mucho más para exportar mucho más, para que realmente el país pudiera entrar en una senda distinta. Pero al revés, entramos en un camino distinto, entramos en un camino de restricciones y de exportaciones. Y eso la verdad que causa mucho daño, ¿por qué? Porque genera desconfianza. Y va a generar desconfianza no solamente en esta cadena, sino en otras cadenas. Podría pasar lo mismo con la leche, podría pasar lo mismo con el trigo. Nosotros prácticamente también en el gobierno anterior de Cristina Fernández se restringieron el tema de las exportaciones del trigo y pasamos solamente a producir 6-7 millones de toneladas que servía para mantener el mercado interno. Después, cuando se liberó esas restricciones, pudimos producir casi 20 millones de toneladas y exportar 13 millones afuera. Y eso, insisto, genera recursos. Ministro, lugar que no se ocupa, lo ocupa otro. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Uruguay está contento. Están muy ¿no? contentos. Paraguay, no sé si tiene la misma cantidad, pero tiene calidad. Bueno, Brasil tendrá cantidad, no calidad, creo. Pero Estados Unidos tiene las dos cosas. Entonces, mercado que nosotros abandonamos, mercado que alguien, porque esto es así, funciona así. Necesidad. Y te digo una cosa, Cristian, para abrir un mercado de China ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Embajadores, para que los frigoríficos fueran habilitados. Acá, por ejemplo, en Córdoba hay un solo frigorífico que está habilitado para exportar a China, que es el frigorífico Logros. Con todo el esfuerzo han puesto condiciones objetivas para hacer un negocio importante para Córdoba y el país. Vos imaginate esa gente que está trabajando ahí, con estas restricciones, tanto a China como a Chile, que son casi... Que ya había convenios firmados, claro, por otro lado, principios. ¿no? Cuando no los pueda cumplir, ¿qué tiene que hacer ese empresario? Y tiene que sacar gente, despedir gente, achicarse, plantear situaciones realmente muy difíciles en este momento, donde lo que más se necesita es trabajo, y trabajo bueno, como puede ser un trabajo formal. Uno no entiende cómo en la categoría de presidente se puede levantar, o del presidente, o del kirchnerismo, el albertismo, etcétera, tomar una medida sin diálogo, ¿no? Porque no hay nada que se pueda solucionar con diálogo, salvo que no exista voluntad. Por otro lado, el primer mercado de exportación lo ocupa Buenos Aires, si no me equivoco, en tema sí, porque negocio Buenos Aires ganadero. es el primer productor de... ¿Y Córdoba está segundo? Estamos segundo, con Santa Fe, ahí, Sí. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, son importantes en materia ganadera, La Pampa también. Pero digo, Buenos Aires, por ejemplo, fíjate vos que hay definiciones que no son claras. Vos ponías lo de Perotti, pusiste lo de Manuel Calvo, que un poco es la voz en ese momento de nuestro gobierno. Bueno, el gobernador estaba recuperándose, bueno, pero planteamos rápidamente y fijamos una posición política. Lo mismo hizo Entre Ríos. No lo hizo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, siendo el principal productor ganadero. Porque a veces se juegan algunos roles distintos, ¿no? Kicillof fue una de las personas que estuvo de acuerdo con las restricciones a las exportaciones. Quizá en esta decisión a lo mejor tiene mucho que ver él, ¿no? Porque bueno, no asombra, a ver, parece el niño mimado, cualquier cosa... ¿Sabes por qué digo esto, Cristian? Porque mi padre, el ministro de Agricultura, que yo tengo una buena relación, por lo que dicen los medios, él no estaba enterado de este tema. Tampoco ¿Cómo que el actual ministro, Basterra? Sí, Basterra, no estaba enterado. No estaba enterado. Por lo menos lo dicen los medios. Bueno, el ministro de Economía tampoco. A ver, ministro, usted tiene... El ministro de Economía tampoco. Una trayectoria política interesante, habiendo ocupado varios cargos, entre otros políticos, como ministro de Gobierno, entre otras cosas. Digo, yo me supongo, dígame usted, renunciaría. Digo, soy el ministro del área. Bueno, yo estoy comentando una situación que me parece que también responde a tu pregunta, la inconsulta, esto de tomar decisiones sin consulta, sin sentarse en una mesa la producción, la industria, la cadena de la carne y ganado, sin sentarse en una mesa las provincias que tenemos algo para decir, seguramente vamos a encontrar una solución distinta, porque nadie duda de que hay inflación
y que la carne golpea muy fuerte en el bolsillo de los argentinos, sobre todo aquellos que menos tienen. Y no solamente los que no tienen nada, los más pobres, sino muchos trabajadores, clase media baja, que seguramente se le hace muy difícil acceder a la carne, porque la carne ha pegado un salto importante, pero no está más cara que en otros países del mundo. Lo que pasa es que este país tiene inflación que llega al 50% anual. Y eso no es fruto de los precios de la carne, de la leche o del trigo. La inflación estúpido, diría, suplantando eso esa frase es problema, de Clinton que decía, pero eso es problema, la economía estúpida. Lo que se ha desmadrado no son los precios, lo que se ha desmadrado es el déficit fiscal y la emisión monetaria, que son las causantes, a nuestro juicio, de la alta inflación que tiene Argentina. Ministro, lo pongo en un escenario de hipótesis, teniendo en cuenta que maneja la segunda provincia más importante de Argentina en términos ganaderos. ¿Cuáles son las alternativas, a su parecer, que se podrían haber presentado sobre la mesa, sin llegar a la prohibición de exportación? Bueno, había algún acuerdo en principio con los grandes frigoríficos, el Grupo ABC, que son los que exportan. El Grupo ABC, o sea, es una cámara que nuclea a los frigoríficos exportadores, o sea, los más grandes. Ellos habían hecho una propuesta de precios especiales, creo que se estaba aprobando 8.000 toneladas. Después tengo entendido también que se trató de duplicar esa cifra a 14 o 16.000 toneladas. Bueno, eso fue un poco el ofrecimiento que ella hacía para poner carne en las góndolas a un precio mucho menor del que realmente puede valer. Digo, hay distintas alternativas, hay que buscar realmente la situación. Si uno se sienta, aparecen las ideas. Lo peor que puede pasar es tratar de pensar que esta cadena que tanto trabajo nos costó ingresar a los mercados, se pueda romper con una decisión de este tipo. La verdad que es inentendible que se genere tamaña torpeza, ¿no? Porque la verdad que si uno quiere atacar eso, insisto, los precios no se han logrado y tenemos la experiencia, esto no lo digo yo me remito a lo que pasó en 2006, 2011. Lo dice Manuel Calvo cuando dice, no, volvemos a tropezar con la misma piedra. 2 veces volvemos a tropezar con la misma piedra. Las consecuencias fueron muy feas, muy malas para el país. Los nuevos mercados. Claro, fue muy malo, ¿no? Porque prácticamente perdimos cabezas, perdimos mercados, perdimos la posibilidad de generar trabajo y realmente nos encontramos con una situación que nos costó mucho trabajo volver a recuperarla. Todavía hoy no se ha recuperado el estado ganadero que tiene. En 2 minutos se destruyó todo. Por eso que digo que son decisiones que son tomadas, a mi entender, por gente que no conoce la realidad argentina. Te lo digo honestamente, y esto no es contra nadie. No se conoce el interior productivo, el ADN de los productores. Por ahí se tiene una idea equivocada de lo que significa absolutamente... Un federalismo de mentirita, parece. Claro, porque lo toman una decisión centralista, unitaria, en capital federal. Esto pasa con este tema, pero pasa con muchos temas que se fueron dando y se fueron generando. Y también hay un profundo desconocimiento, insisto, de lo que significa el productor agropecuario. Ese productor que genera los recursos que el país necesita. Fíjate vos la noticia, y nosotros los cordobeses estamos orgullosos de pasar a ser los primeros productores agroindustriales del país. Hace poquito, en un medio importante nacional, salió diciendo que el Córdoba es el tractor de la economía. Y estamos orgullosos porque el 33% de lo que se produce lo producimos los cordobeses. Y eso es fruto de una articulación público-privada, de generar condiciones objetivas para llevar adelante estos resultados. Como política de eso Estado. Me parece que lo que hay que hacer a nivel nacional es sentarse en una mesa. La aspiración que tenía el Consejo Agroindustrial, que están todas las cadenas de carne, de leche, insisto, todas las cadenas de granos, de oleaginosa, la aspiración que tenían ellos es producir más, porque hay que producir más para exportar más, para trabajar para el mercado propio interno, pero también para exportar más. Porque insisto esto, Cristian, no tenemos dólares. Y la única posibilidad de recurrir a tener dólares es exportando. ¿Y qué podemos exportar hoy si no es desde el complejo agroalimentario? Bueno, pero sin embargo Argentina se da el gusto de prohibir, digo, una parte va enriqueciendo, ¿no? De estos 3.000 millones de dólares que vendrían muy bien a las arcas del Banco Central. Ya vamos a estar hablando un poquito de política, ministro, pero otro tema también que parece afectar a Córdoba, más allá que se haya prorrogado, pero va a estar latente ahí, tiene que ver con la ley de biocombustible, y Córdoba es una gran productora en eso, ¿no? Bajando los cortes. Totalmente, nos hemos cansado de hablar de este tema. Bueno, es otro ejemplo, es parecido. Del antifederalismo, de no parecido, de no conocer, porque vos fíjate una ley que ha sido virtuosa en la época de Kirchner, 2006,
Claro. se crea esto. Con un 12%, ahí estaba el corte, o 7. El corte era menor y después Sí. en el tiempo se fue llevando al 12% para etanol, mitad para la caña de azúcar, mitad para el maíz y al 10% el biodiesel, que prácticamente es la transformación de la soja que se hace casi en su totalidad en la provincia de Santa Fe, pero con soja nuestra, o soja de la provincia de Buenos Aires y soja de Santa Fe. Pero el 10% de corte realmente permitió inversiones importantísimas en Santa Fe. Y también ese 6% de corte de etanol permitió un montón de inversiones en Córdoba. Acabillo, por ejemplo, con el maní. Bio 4, con el maíz, Promaíz y un montón de plantas que son minides, que se llaman, que están ubicadas en las mismas explotaciones rurales y que han generado también un círculo muy virtuoso. Bueno, esto en lugar de empezar a discutir una ley que nosotros venimos trabajando, a ver si aumentamos el corte, porque tranquilamente se podría aumentar el corte y seguir generando inversiones Pero está y la desarrollo. presión para que haya más petróleo refinado. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, algunos deslizó que las grandes petroleras son los que bancan la campaña y el gran lobista es Massa. Bueno, obviamente ¿no? que... Corre por mi cuenta. Claro, está bien, pero yo, la verdad, nunca encontré ningún argumento que dijera algo contrario a lo que vos estás diciendo. Nunca encontré seriamente un argumento que dijera otra cosa. Entonces uno tiene que creer que el lobby petrolero es tan fuerte que penetra en los dirigentes y en los medios de comunicación, no tengo ninguna duda. Por eso vamos a llegar a un resultado, si se aprueba este dictamen que sacó la comisión y se aprueben diputados, porque ya senadores había aprobado por 4 años la prórroga de esta ley para darnos tiempo y discutir una ley nueva, pero 4 años significaba por lo menos que ambas partes tomábamos tiempo para ver qué pasaba. Pero en definitiva hay una decisión que tomó la Cámara de Diputados de sacar un dictamen, no sé si se aprobará, hay 60 días de prórroga en esto. Pero los 4 diputados que le responden a Schiaretti hasta ahora no. Y lo que no vamos a votar nosotros algo que es una involución y que es un retroceso y que perjudica los intereses de Córdoba. Pero aparte vamos a contramano de todo lo que nosotros hemos avalado y firmado y dicho en el mundo. El tema del uso de combustibles fósiles, nadie duda que genera problemas ambientales y problemas en la salud. Eso no lo digo yo, ni lo dice Córdoba, lo dice los acuerdos que Argentina ha firmado dentro del marco de los acuerdos de París. Y que paulatina y progresivamente se vaya bajando ese compromiso claro de luchar contra el cambio climático y bajar los gases de efecto invernadero. Y todo esto, en lugar de avanzar en migrar combustibles fósiles en combustibles bio u otro tipo de combustible, lo que hacemos es involucionar. Bajar. Déjeme que corra por en cuenta. Pesa más el bancar campañas políticas a quien adjudican esto a las petroleras que lo que está diciendo usted, ministro. Corre por mi cuenta. Sí, por supuesto, pero lo que hace yo me preocupa que realmente inversiones importantes, proyectos que realmente generaron, se van a desalentar, algunos se van a cerrar o por lo menos se va a desmotivar, porque fueron inversiones muy importantes. Si uno basta con ir a Acabillo, a Bio 4, Promaíz o a cualquiera de las minides que están ubicadas en distintos lugares, muchas de ellas en el norte cordobés, y te das cuenta lo que significa el desarrollo, lo que se conoce por economía circular o bioeconomía. Bueno, de hecho me costó traerlo porque vive por el interior usted, ministro. No, pero digo, cosas virtuosas, cosas que realmente sirven. Usted hoy aparece como la oreja en la parte de agricultura y ganadería de todas las entidades. Me imagino que no hay ninguna entidad que esté a favor de estas medidas. Absolutamente. Porque algunos pueden tener una alineación política. Porque nadie que quiera bien a Córdoba, nadie quiera bien a Córdoba. Piense como piense, sea el partido político que sea, tenga interés que tenga, puede estar en contra, no puede estar a favor de esta decisión. Que perjudican a la economía y la producción de Córdoba. Tenemos que estar a favor de esto, y lo mismo que la carne, o cualquier cuestión que ataque fundamentalmente los intereses de nuestra provincia. Por eso digo, nosotros lo que hacemos es interpretar a los cordobeses nada más, no es una cuestión de pelearnos. A nosotros no nos gusta pelear con el gobierno nacional, al contrario, queremos tener una relación racional, estable. Hemos acompañado cuestiones que nos parecía que eran útiles para la gobernabilidad, como lo hicimos también con Macri. Ahora, cuando atacan los intereses de nuestra provincia, cuando se avanza fundamentalmente en agresiones gratuitas que van en contra de la producción, del trabajo y del desarrollo, en definitiva, cuando van en contra del campo, ahí nosotros vamos a reaccionar. Ministro, quiero aprovechar los últimos minutos, porque se me va el programa, para hablar un poco de política, teniendo en cuenta su trayectoria política, ¿no? En algún momento le adjudicaron a usted que dijo en un café con agropecuarios en el sur de la provincia, guarda que el gringo, por Schiaretti, puede ser el candidato a presidente.
¿Usted lo ve así? Sí, Digo, estamos hablando de un gobernador que a pesar de tener 3 gestiones sigue teniendo una imagen positiva alta. Sí, bueno, nadie duda que no solamente en Córdoba la gestión de Schiaretti es bien valorada, sino en el país, porque se ve también a una en provincia... el ranking de gobernador parecía tercero. Claro, claro, porque se ve una provincia que más allá de las dificultades pudo llevar adelante la gestión, seguir haciendo obras, atendiendo distintas situaciones que realmente tienen que ver con lo social, sobre todo en un momento tan difícil para muchos cordobeses y muchos argentinos, y sobre todo una provincia que ha puesto sobre o con valor cosas que a lo mejor se han perdido a nivel nacional. El respeto fundamentalmente del adversario, de la opinión distinta. Nosotros, más allá de las diferencias que tenemos con todos los sectores que las tenemos, pero somos respetuosos de esas ideas. Somos un gobierno que respeta la libertad de prensa. Fíjate vos, en Córdoba jamás nos hubiéramos tentado en tener un medio propio, como pueden hacer otros gobiernos. No se nos hubiera ocurrido, los cordobeses no nos hubieran perdonado si hubiéramos hecho algo así. Por eso vos podés decir cualquier cosa y cualquier periodista y cualquier medio puede hablar cualquier cosa del gobierno. A veces nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero en definitiva hay libertad de expresión y eso es importante. Y por el otro lado hay una independencia de poderes que eso no se da en todos lados. La independencia de poderes significa respetar los poderes y sobre todo también, el poder, ministro. Sobre todo el Poder Judicial. Sí, porque la oposición por ahí sobre salió. todo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial de hace tiempo, ya con De la Sota y después lo ratificamos con Schiaretti, somos los primeros que hemos definido el Consejo de la Magistratura. Es un consejo independiente donde el Ejecutivo, y yo fui miembro en su momento, por la legislatura, tenemos minoría. Ahí participan todos los estamentos y los jueces, los fiscales, los funcionarios se eligen en el marco de un lugar de participación de todos los sectores donde el gobierno tiene minoría y donde se actúa con transparencia. Jamás hubo una declaración que atacara fundamentalmente al Consejo de la Magistratura. Y eso no es de ahora, ya hace prácticamente 8 o 10 años, o sea, es una normalidad para nosotros que se elijan los jueces y los funcionarios y los fiscales de esa manera. Y también en su momento nosotros acatamos fundamentalmente la decisión del Consejo de la Magistratura. Más allá del orden que podría el gobernador cambiarlo cuando lo manda al Senado, digo, a la legislatura, en este caso jamás hemos cambiado la decisión del Consejo de la Magistratura. Que valoro la cintura política que tiene, pero le quiero repreguntar por el tema de Schiaretti como candidato a presidente. Digo, si las elecciones fueran mañana. Yo creo que también es... Porque mucho se especuló de una fórmula con Larreta. Es hablar de ciencia de ficción hoy, en esta situación de pandemia que estamos. Pero usted sabe que la política es un poco de pero es hablar de ciencia ficción lo que pasará en el 23. Lo que sí creo que nosotros, la aspiración que tenemos que este país pueda construir una alternativa distinta, que supere las ¿Y Schiaretti podría ser esa tercera vía que se habla? Puede ser. Haciendo futurología. A ver, Schiaretti es un gobernador que gobierna las provincias más grandes de Argentina. La segunda, que tiene experiencia, que tiene buena gestión y seguramente tiene mucho para aportar en cualquier construcción de futuro. En definitiva, lo que tenemos que lograr los argentinos es ponernos de acuerdo si estamos capaces de construir algo distinto, superador de las contradicciones de estos extremos que tanto daño a mi manera le hacen al país. Esa famosa tercera vía. Pero por supuesto, porque es la voluntad mayoritaria de la gente. Cuando vos hablas de consultores que dicen que cada vez que hacen una encuesta, la gran mayoría de la gente, casi el 60, 70%, esperan encontrar un camino distinto a lo que me conocido. dijeron? Con Schiaretti solo no alcanza, pero sin Schiaretti tampoco. Algo parecido a lo que fue Cristina con... Seguramente el tiempo lo dirá, pero nosotros creemos que hay una voluntad mayoritariamente de los argentinos de buscar esa situación. Y la verdad que nosotros como dirigentes, como parte de un proyecto político provincial, también estamos integrados a la nación y nos duele mucho lo que está pasando a nivel nacional. Nos dolió mucho antes, porque hay que decirlo, antes y ahora. El 23 no puede el país tener estas ofertas solamente. Sería, la verdad... Es volver al pasado contra el anti. Sería muy pobre y el país necesita expectativas, necesita esperanza. Ojalá. Y la esperanza hay que construirla. Y creo que cada uno de nosotros tiene que aportar un granito de arena para lograr ese objetivo. Cortito, ministro, con el tema político, digo, ¿apela a una lista de unidad con el Frente de Todos en Córdoba o si tienen que ir separados, irán separados? Y nosotros damos muestra de que el peronismo de Córdoba es un peronismo republicano, un peronismo distinto, que más allá de ser respetuoso de todas las fuerzas políticas, ya lo hicimos otras veces, tenemos muy poco que ver
con el Frente de Todos. Y tenemos sí identidad propia, identidad que la gente que nos vota, que nos siga, más que el cordobesismo, un peronismo republicano, distinto, por estas cosas que te dije yo, que respeta la división de poderes, que respeta la libertad de expresión, que respeta también el pensamiento distinto del otro. Ministro, gracias por su visita y hasta la próxima. Gracias, Cristian. Bien, nos vamos hasta la semana que viene. Han sido muy amables. Hoy nos espera